Buenos días de nuevo. Retomamos aquí las sesiones del foro con esta segunda mesa en las que intervendremos como ponente la profesora Elena Moto de la Universidad de Oporto y yo misma, ¿no? Una vez que hagamos nuestras intervenciones iniciales, llamaremos a los comunicantes de esta mesa para que suban a la misma, ¿no? Bien, el objeto de mi presentación es hablar de la ley trans y el derecho internacional privado. Bueno, reconozco primero un temor por las expectativas que el tema genera, porque ya varias personas me han dicho qué interesante, a ver qué vas a decir. Y eso ya me genera una presión adicional importante, ¿no? Y además también tengo que reconocer mi falta de visión sobre este tema. Me recordaba la profesora González Bilfus ayer que hace unos meses, en diciembre más o menos, vaticiné que la ley trans no iba a salir. Entonces, bueno, tengo una visión política, bueno, como se ve, muy atinada, ¿no? La cuestión es que salió en marzo, está en vigor y aquí la tenemos y viene para quedarse de momento, ¿no? ¿Qué podemos decir de la ley trans y el derecho internacional privado? Primero, quisiera situarla, ¿no?, un poco en el contexto y en la problemática o la relevancia jurídica que puede tener el sexo o el género. Y ya matizo que voy a ser poco rigor, voy a utilizar con poco rigor los términos, voy a utilizar casi como sinónimo sexo o género, aunque sé que no debería ser así, pero bueno, me voy a permitir esa licencia. Como digo, lo primero que nos podemos preguntar cuando nos acercamos a este tema es qué relevancia jurídica, porque es importante conocer la identidad sexual de una persona y su orientación sexual. Y bueno, la respuesta es obvia, ¿no?, desde varios puntos de vista. Primero, es relevante como elemento de identificación, ¿no?, como elemento de identificación propio, lo que tiene una relación directa con el nombre que forma parte también de ese elemento de identificación. Tiene una segunda relevancia, que es la relevancia familiar. Es decir, ya no solo se trata de ver de qué género soy y cómo me llamo, sino qué impacto va a tener mi género en otras relaciones familiares o en las relaciones familiares, señaladamente el matrimonio y la filiación. Tiene un tercer elemento que lo hace relevante, que es en relación con la movilidad. Ya he hablado de ella y es inevitable hablar de ella, ¿no? Es consustancial al derecho internacional privado. Podemos ser identificados de una determinada manera en un Estado, nos vamos a mover a otro Estado, dentro de la Unión Europea o fuera de ella, ¿y qué pasa con nuestra identidad? La pregunta de si tenemos derecho a una identidad única, ¿no? Y luego hay una última perspectiva que lo hace especialmente relevante, el tema de la identidad de género y la orientación sexual, sobre todo la identidad de género, que es el impacto sociojurídico que tiene en otras ramas del derecho, en las que no voy a entrar. Pero es evidente, saber si eres hombre, mujer, intersexual, el género que tengas, ¿para qué es relevante? Pues tiene mucha relevancia en derecho penal, en derecho penitenciario, en derecho deportivo, en derecho laboral y en todo el tema de asistencial, ayudas sociales, etcétera, donde el género sigue siendo un elemento de identificador y de discriminación positiva en muchos casos, que hace que sea importante adscribirse a uno o a otro. Desde el punto de vista de los principios de derecho material, español y comparado, en esta materia, creo que podemos distinguir tres aspectos y no incide en ellos totalmente la ley trans, o sea, incide particularmente solo en alguno de ellos. Primero, la autodeterminación de género, es decir, la posibilidad, el gran avance que se ha predicado de esta ley, la posibilidad o la autonomía de la voluntad aplicada al género, ¿no?, a poder reasignar sin condicionantes médicos, quirúrgicos, etcétera, etcétera, a reasignarte a otro género, la autodeterminación de género. El segundo elemento, que ahí se adscribe claramente esta ley trans, ¿no?, en la cuestión de la autodeterminación. El segundo elemento es la orientación sexual. Claro, la orientación sexual ya habíamos, aunque también tiene la ley trans alguna referencia, bueno, ya habíamos avanzado mucho, particularmente en nuestro derecho, ¿no? Ya desde el año 2005 tenemos el matrimonio entre personas del mismo sexo y ahí tenemos en nuestro derecho y en otros, no universalizable, pero
es una tendencia creciente a la equiparación de modelos familiares, sobre todo matrimoniales, al margen de la orientación sexual y del género que tengan las personas que lo integran. Y luego hay un tercer elemento, que es la superación del binarismo. Hombre-mujer. En nuestras categorías jurídicas estamos acostumbrados, hablo del derecho español, y seguimos acostumbrados a hablar de hombre-mujer. La ley trans hace una pequeña cesión a los intersexuales cuando permite que en el primer año de vida, en el registro, no se rellene la casilla de hombre-mujer. Y ahí es una pequeña cesión que se ha hecho a los intersexuales durante un año nada más, durante un año. En derecho comparado hay una tendencia en algunos países de nuestro entorno a superar el binarismo, es decir, a introducir el tercer sexo, sexo diverso, sexo neutro, etcétera, para las personas intersexuales, lo que tiene muchísimas implicaciones no solo para la propia identidad, sino para todas las otras ramas que decía al principio. En esta superación del binarismo, como digo, nuestra ley trans se mueve en un esquema muy, muy reducido, que es en el primer año de vida. En el resto seguimos en sistema binario, para entendernos. Toda la fundamentación de la ley trans, de las partes, por lo menos, que yo voy a analizar, se basan en derechos fundamentales involucrados, fundamentalmente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y propia imagen, artículos 10 y 18 de la Constitución, lo dice el propio preámbulo de la ley, lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia del 2018. Y ese parámetro constitucional no lo podemos olvidar porque luego va a tener implicaciones en lo que diré, ¿no? Otro segundo elemento fundamental es la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual. Y ahí ya tenemos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Coman, Pancharevo, etcétera, son los primeros elementos importantes derivados de ese derecho, ¿no? Y luego, evidentemente, acabamos siempre en el derecho a la vida privada del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque también en esta materia hay una jurisprudencia muy importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, los principios de derecho internacional privado que están detrás de todo esto. Empiezo por el derecho comparado. El derecho comparado, allí donde está regulado, que no es en todos los países, pero donde está regulado, ¿qué solución damos al tema de la autodeterminación de género y sus implicaciones? Hay una idea escrita en algunos sitios, no escrita, pero que la práctica va en ese sentido, a llevarlo al estatuto personal, forma parte de lo que tradicionalmente llamábamos el estatuto personal, la identidad, etcétera, llevarlo a la ley nacional por derivación de ese estatuto personal, pero con un correctivo muy importante, que es el correctivo del orden público del foro. En el fondo, vuelvo a la idea, si nuestros derechos, el derecho español y los derechos de nuestro entorno se basan en el principio de desarrollo a libre personalidad, eso es un principio de orden público imperativo, de tal manera que al final ya no es tanto una cuestión de qué ley voy a aplicar, sino los valores que yo he introducido en mi derecho material, aplicarlos a un grupo de personas, fundamentalmente aquellas que tienen cierta vinculación conmigo por la vía de la residencia habitual. Luego está el tema de los registros, sobre lo que volveré, que tiene su propia singularidad, particularmente en el derecho español. Bien, en el derecho español, actualmente, ni siquiera con la ley trans, no tenemos ninguna regla de derecho internacional privado, entendiendo por tal norma de conflicto, no tenemos ninguna norma de conflicto sobre esta materia, ni ninguna regla de competencia judicial internacional sobre esta materia. La ley trans no las introduce, introduce otras soluciones, pero esto no lo regula. ¿Y qué artículos podemos seleccionar con los que vamos a trabajar un poco o con los que voy a trabajar un poco en esta exposición? Nos encontramos, en primer lugar, el artículo 2, que dice que la ley trans se aplicará, tiene un ámbito de aplicación casi universal a cualquier persona que tenga su residencia habitual en España, se encuentre en España o actúe en España, al margen de la nacionalidad, la situación administrativa, etcétera. Es decir, una universalidad absoluta, donde lo vamos a regular todo para todos. Bueno, ese es un principio que está en el artículo 2, pero que luego no se desciende al terreno
al terreno de la realidad, como veremos. Otro principio, artículo 72, establece la igualdad de trato para el colectivo LGTBI de personas extranjeras que se encuentren en España, al margen también de su situación administrativa regular, etcétera, etcétera. Pero bueno, también esto es un principio más programático que otra cosa, ¿no? Luego sí tenemos, esto sí que es un elemento jurídicamente muy relevante, de una reforma de la ley de asilo, donde se recoge expresamente la condición de refugiado para aquellas personas que hayan sido perseguidas por razón de identidad sexual. En el año 2009 la ley de asilo ya había recogido en nuestro sistema la persecución por orientación sexual. Ahora añade por identidad sexual, que nos alinea también con algunos países de nuestro entorno, no muchos, que ya tienen esta misma regulación y que me parece un avance significativo, ¿no? Y luego tenemos dos artículos que son los que más van a centrar mi exposición, que son los artículos 43 y 50. El de la rectificación registral del sexo y la documentación, que es el artículo 50. Y voy a intentar interpretar, en la medida de lo posible, qué significan estos preceptos. Bien, tanto el artículo 43 como el artículo 50 nos movemos en el ámbito de la identidad. En el perfil, dentro de los diferentes perfiles a los que aludí al principio, decía que el primer elemento es identificarme, ¿no? Poder identificarme con un género determinado y a partir de ahí las derivas que pueda tener. Pues bien, el artículo 43 de la Ley del Registro Civil, perdón, de la Ley Trans, modifica o establece una legitimación para la rectificación registral de la mención relativa al sexo, pero solo para los españoles mayores de 16 años, luego, bueno, establece un régimen para los menores de 16 y luego, bueno, la franja 12-14 con una autorización judicial previa. Y ese ya es un primer elemento de crítica importante, porque ¿por qué establecemos una legitimación? Es decir, que solo puede acceder al registro civil un español para hacer la ratificación de su sexo. Podíamos pensar, bueno, es que en el registro civil solo están inscritos españoles. Falso. Evidentemente, en nuestro registro civil acceden todos los extranjeros que hayan nacido en España. Eso para empezar. Aparte de que puedan acceder con posterioridad si adquieren la nacionalidad española, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa limitación, por el propio funcionamiento del registro, ya no se justifica. Podríamos pensar que hay como una especie de autolimitación de nuestros registros para solo modificar aquello que afecte a nuestros propios nacionales, cosa que hay bastantes resoluciones de la Dirección General de los Registros que lo aplicaban a los nombres, que solo permitían cambiar el nombre a españoles y no extranjeros. Digo, bueno, pero esa es una regla, creo, que no escrita. Es decir, que no escrita y que no es obvia, ¿no? De por qué nos vamos a autolimitar si tenemos extranjeros que están inscritos en nuestro registro, ¿no? Y claro, no tenemos los españoles, no tenemos, perdón, a las personas extranjeras que puedan acceder a esa vía. Podríamos decir, bueno, pues entonces, nada, pues por lo menos que puedan ir a la vía judicial. Y si vamos a la vía judicial, resulta que lo que no tenemos en ese caso son reglas de competencia judicial internacional. Podrías decir, lo dijo ya una resolución de la Dirección General del año 2005, que bueno, que podíamos agarrarnos a la competencia exclusiva del artículo 22.1 en materia de registros. Bueno, es mucho agarrarse y muy arriesgado. Primero porque las competencias exclusivas son de interpretación muy estricta, que afecta la validez, nulidad de las inscripciones, cosa que aquí no está en juego. Y segundo, porque eso significaría que no vamos a admitir el reconocimiento de decisiones extranjeras, cosa que sí admitimos, aunque solo sea por el convenio que tenemos, solo en vigor, de momento con Holanda, con los Países Bajos, el convenio de la CIEC número 29. ¿no? Con lo cual, nos encontramos con que no hay foro judicial. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podríamos ir a utilizar el foro de necesidad, ¿no? Es decir, si tú proclamas un derecho en la normativa y además ese derecho entiendes que tiene que ser accesible por lo menos a las personas extranjeras que residen en España, pues bueno, arbitrar por lo menos ese foro de necesidad que les permita acceder a aquello que les reconoces de manera sustantiva. Segunda cuestión. Imaginémonos que hemos resuelto el tema de la legitimación.
Imaginémonoslo. Entonces, vamos a la segunda cuestión, la ley aplicable. ¿Qué ley vamos a aplicar para ver, primero, la asignación de género? Es decir, ¿qué género le asignamos a un recién nacido cuando nace en España, sea español o extranjero? Y el tema de la reasignación, es decir, cuando pretendes, en ejercicio de tu libertad, cambiar de género. En el tema de la asignación, claro, nos encontramos con el problema de decir, bueno, o en el tema, en ambas cuestiones, puede decir, bueno, vamos a utilizar el 9.1, ese cajón desastre, ¿no? La ley nacional, la identidad, lo tenemos ahí para el nombre, y bueno, es lo más socorrido o lo más próximo que encontramos, ¿no? Aplicar la ley nacional. Por cierto, hablamos mucho de estatuto personal, pero es que el estatuto personal lo hemos vaciado, no nos queda nada. Hemos quitado protección de menores, hemos quitado protección de mayores, hemos quitado sucesiones, no nos queda nada. O sea, yo no sé por qué seguimos hablando de estatuto personal, porque lo hemos vaciado, vamos, de estatuto personal equivalente a nacionalidad, lo hemos vaciado. Bueno, ahora va a quedar para esto, ahora va a quedar para esto, ¿no? Entonces, la asignación, un tercer género, claro, ¿qué pasa con un niño alemán? Pongo Alemania como ejemplo, que admite el género diverso, nace en España y lo quiere inscribir en el registro. Bueno, el primer año podrá dejar la casilla en blanco. A partir de ahí le van a decir que hombre-mujer. Y el alemán va a decir, oye, de acuerdo con mi ley nacional, pues puedo dejarlo en blanco, poner tercer género o sexo diverso. Con el tema de la reasignación, dices, bueno, partimos de la ley nacional. Pero inmediatamente lo que vamos a decir es que si tu ley nacional no te permite cambiar de sexo, tú vas a aplicar el correctivo del orden público, porque no nos olvidemos, estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad. Y entonces aplicas, ¿qué estás haciendo? Aplicar el derecho español. Tú vas a aplicar el derecho español, sean personas extranjeras o sean personas españolas. Si lo llevamos al tema de la movilidad y la identidad única, reconocimiento mutuo y demás, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con estas situaciones. Un doble nacional de la Unión Europea. Tenemos García Bello para el nombre. Apliquemos la misma doctrina para la identidad de género. Hay una cuestión prejudicial pendiente actualmente ante el Tribunal de Justicia de un rumano, bueno, tenía la mala suerte de tener la nacionalidad rumana y británica. Digo que es mala suerte porque encima está el tema del Brexit por el medio que nos va a fastidiar la cuestión prejudicial, porque luego el Tribunal de Justicia se saldrá por otra cosa y no resolverá esto que es lo que nos interesa, ¿no? Y aplicando García Bello, evidentemente, a un doble nacional, tienes que tener la posibilidad de acogerte al sistema de una de las dos leyes. Si tenemos a un residente en España, a un ciudadano de la Unión que reside en España, si aplicamos Grunkin-Poll, pues tendremos que reconocer las identidades que nos vengan dadas por su país de origen. Si tenemos un español que reside en otro país, Países Bajos, por ejemplo, tenemos ese convenio que solo está en vigor con los Países Bajos, que también nos permitiría, el español en los Países Bajos podría registrarse como tercer género o género diverso, porque el derecho de los Países Bajos lo permite. Vas al registro español, no te lo permite. Lo máximo que podríamos pelear en este momento es a dejarlo en blanco, a dejar la casilla en blanco. Es decir, lo que se llaman, me hizo gracia, el binario plus, ¿no? Pues el sistema este binario plus, pues el dejar la casilla en blanco. Pero claro, no tenemos una tercera casilla y el derecho registral es muy cuadriculado, ¿no? Es muy cuadriculado. Y luego tenemos otra cosa llamativa, a mí por lo menos me llamó la atención cuando empecé a trabajar esto y pensé en la movilidad, digo, bueno, tenemos el reglamento 2016/1191 sobre documentos públicos y eficacia probatoria, que nació con la idea de facilitarnos la vida y la movilidad con la eficacia probatoria de un documento para que acredite todo lo que tenga que ver contigo y tus circunstancias familiares en el resto de la Unión. Vas a mirar los elementos que puede acreditar esos documentos, casualmente el sexo no está. El sexo no está en este reglamento. Si salimos del registro civil, vamos a la... Bueno, como me autogestiono el tiempo, no sé cuánto tiempo llevo. Pero bueno, voy a ir muy rápido. Si vamos a la documentación oficial, vamos al artículo 50. Ahí nos encontramos con otro artículo que lo que nos dice es que
aquí sí que es aplicable a las personas extranjeras, que acrediten que, de acuerdo con su derecho de origen, dice país de origen, entiéndase, presuponemos país de la nacionalidad, ¿no? Tengan una imposibilidad legal y de hecho de cambiar su identidad en la documentación que tienen, que puedan hacerlo conforme al derecho español. Bueno, ¿esto suple la limitación del registro civil? Bueno, no necesariamente, porque nos movemos en otro terreno. El artículo 50, aunque podíamos intentar forzar otra interpretación, pero el artículo 50, viendo los antecedentes de la norma y su sistemática, está pensando en que tú puedas cambiar la identidad de género de un extranjero en el NIE, en el registro civil de extranjeros, etcétera. Es decir, en los documentos que tú les pidas al extranjero, generalmente extranjeros no inscritos. Evidentemente, esta es una norma claramente aplicable a los refugiados, ¿no? A las personas que acrediten en España persecución por identidad sexual, claramente van a poder acogerse a esta norma para poder cambiar su identificación, ¿no? Pero, como digo, yo creo que no suple el hecho de que tengamos que reformar o ampliar el artículo 43 para el registro civil, porque los escenarios en los que se mueve son parcialmente diferentes. Reconoce también este artículo 50 o establece el reconocimiento de cualquier modificación que se realice en el registro en los países de origen de la identidad de esas personas, que lo reconozcamos. Entiéndase que pueden ser resoluciones administrativas, certificaciones registrales, resoluciones judiciales, etcétera. Cada una irá por la vía que corresponda al reconocimiento. Y luego, en esto de la documentación oficial, también, evidentemente, la ciudadanía de la Unión tiene algo que decir. Y aquí ya tenemos un precedente reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de principios de este año, donde se planteaba, lo que pedía un ciudadano alemán, era que se cambiara su inscripción en el registro civil de extranjeros de tal manera que no apareciera como hombre, sino que apareciera en blanco o apareciera como tercer género. Y eso lo consiguió. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo consiguió. Es decir, aquí, en el ámbito administrativo, tenemos una flexibilidad que a día de hoy no tenemos en el ámbito del registro civil. No tenemos en el ámbito, bueno, porque los principios también que lo rigen y lo establecen son diferentes. En la última parte, retomando un poco el planteamiento inicial, cambiar de sexo significa más que cambiar de sexo. Significa, tiene un impacto sobre el nombre, tiene un impacto sobre el matrimonio, tiene un impacto sobre la filiación. Podemos movernos en los criterios clásicos del derecho internacional privado, cuestión principal, cuestión previa. Es decir, la cuestión previa es qué sexo tengo, si puedo o no cambiar de sexo. La cuestión principal, qué consecuencias tiene eso sobre el nombre, sobre el matrimonio y sobre la filiación. Podemos movernos ahí, inicialmente. Si voy al nombre, este tema lo tendría en principio resuelto, porque además el Convenio de Múnich, en el artículo 1, nos lleva todo al mismo derecho. Por lo tanto, la ley nacional que me determine si tengo posibilidades de cambiar de género y el impacto que tiene sobre el nombre. No nos olvidemos, aquí la fuerza la tiene la cuestión previa, no la cuestión principal. Porque si tú en la cuestión previa tienes la posibilidad de cambiar de género, aplicando el derecho español por la vía del orden público o por la vía de nuestra unilateralidad en la delimitación de nuestra norma, evidentemente eso de suyo luego irá, en su caso, cambiar de nombre, ¿no? Con lo cual, aquí la fuerza está en la cuestión previa, no en la cuestión principal. Si vamos, por cierto, además en el derecho español, en el derecho material español esto no plantea demasiados problemas, porque tenemos una libertad de elección del hombre y es irrelevante la identidad sexual actualmente para el nombre. De tal manera, y eso sí que está en la ley trans, con lo cual esto en derecho material, otra cosa es luego los problemas que puedan darse en la práctica, pero en el derecho está recogido así. Si nos vamos al matrimonio, en el matrimonio tenemos otra vez este binomio que también tenemos resuelto. ¿Por qué? Bueno, primero porque desde el año 2005 tenemos una ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, que además hemos universalizado. Es decir, basta que uno de los contrayentes tenga domicilio y
haya una autoridad española que pueda intervenir para que en los parámetros del matrimonio lo apliquemos al margen de lo que diga la ley nacional de los diferentes cónyuges. Con lo cual, me da lo mismo que tengan género masculino, femenino, los dos géneros masculinos, los dos géneros femeninos. Me puede suscitarse ahora un interrogante. ¿Qué pasa, desde el punto de vista del derecho español, con el sexo no binario? Los intersexuales, el tercer género. Claro, todo nuestro Código Civil está todavía formado en un sistema binario de que un hombre se casa con una mujer, dos hombres se casan entre sí y dos mujeres entre sí. No hay previsión sobre intersexuales. Es decir, el impacto que eso pueda tener. ¿Eso habría de tener gran impacto sobre el tema del matrimonio? Yo creo que no. Yo creo que no tendría por qué tenerlo, ¿no? Yo creo que no tendría por qué tenerlo. Por cierto, el único precedente que yo conozco sobre esta materia fue una resolución de la Dirección General de hace casi 20 años, donde ya se aplicaba el tema a un transexual de Costa Rica, cuya ley nacional no le permitía, no reconocía la transexualidad y mucho menos casarse. Y ya en aquel momento se aplicó, sin ley trans, se aplicó el derecho español a todo ello, ¿no? El jus connubii se hizo prevalecer. Y luego he dejado para el final, porque ya no me queda tiempo y no me quiero desarrollar esto, que es el tema del impacto en la filiación. Claro, la filiación, como decía el profesor Sánchez Lorenzo, y estoy de acuerdo, yo no sé muy bien lo que es, sobre todo la filiación, no sé si biológica por naturaleza o ya no sé ni cómo llamarla. El sistema tradicional era más sencillo, aunque la paternidad siempre era más dudosa, pero era más sencillo con carácter general. Entonces, aquí nos encontramos con un doble problema. Uno, el del establecimiento de la filiación. Bueno, evidentemente ya con el proyecto de reglamento ni me atrevo. Ya me quedo en mi 9.4, ¿no? El establecimiento de la filiación, si dos hombres, dos mujeres pueden reconocer al niño en filiación matrimonial, en filiación extramatrimonial, etcétera, etcétera, eso en principio lo va a decir la ley rectora del 9.4, vamos, en nuestro sistema, ¿no? Otra cuestión será el registro. ¿Cómo se hace figurar al progenitor? Yo que no soy dada, o no soy de halago fácil, y menos en relación con el legislador español, aquí lo voy a halagar. Yo creo que la reforma que se introduce en el registro civil español, que permite inscribir al niño como progenitor gestante, progenitor no gestante, resuelve el problema del género precisamente con el tema de la filiación. Y aquí, bueno, ya ha habido jurisprudencia también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este tema. Es decir, una mujer transexual que pasa a hombre, pero que sigue teniendo capacidad de gestar, va a ir como progenitor gestante. Claro, en el registro alemán, por ejemplo, en filiación, iría como, ¿por dónde empezaba? Por hombre, por mujer, iría como madre, cuando él lo que aspira es ser padre, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que esa aspiración no la podemos colmar porque aquí ya no está en juego, y aquí ya no soy categórica, porque ya no está en juego solo el derecho a tu propia identidad, sino también está en juego el derecho a la identidad del niño, el derecho a la identidad del niño. Con la filiación adoptiva, el tema creo que puede ser relativamente sencillo. Si vas a constituir una adopción ante una autoridad española, se aplicará el derecho español, que ahora mismo permite una adopción por parejas, no solo matrimonios, que incluye, bueno, cualquier tipo de género. Si te viene el reconocimiento de una adopción extranjera, pues vendrás cómo ha regulado el derecho extranjero esa adopción, no hay más. Es decir, podrás reconocerla o no reconocerla, pero tú no le vas a decir a los rusos que permitan la adopción por parte de una pareja homosexual, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿cómo podríamos resumir la ley trans para el derecho internacional privado? Pues que nos ha prestado escasa atención. Muy escasa atención, desde el punto de vista registral, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la ley aplicable, desde el punto de vista de la movilidad. Hay una aspiración legítima, creo, que es no solo proteger el derecho a la identidad, sino el derecho a la identidad única, que tú puedas tener la misma identidad en cualquier país. El reconocimiento mutuo en la Unión Europea va por ahí. Complejo, porque estamos ante valores que actualmente no son todavía universalizables. Entonces lo veo complejo, ese derecho a la identidad única. Y bueno, finalizo aquí mi intervención.
Y ahora sí que doy paso a la profesora Elena Mota, de la Universidad de Oporto, que nos va a hablar del Pacto de Mejora del Derecho Foral Gallego y la aplicación del Reglamento Sucesorio Europeo en los ordenamientos plurilegislativos. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Y claro, empezar por agradecer a profesora Ana Fernández por esta invitación. Es un placer, un honor estar aquí junto a amigos, compañeros, colegas tan distinguidos y personas que admiro tanto, hablar de interés común, que es el derecho internacional privado. Y os pido disculpa por... Van a tener que oírme durante 30 minutos hablando portuñol. No es fácil para mí, no es fácil para vosotros, estamos iguales. Es doloroso siempre oír a una persona que no habla bien nuestra lengua, pero voy a hacer un esfuerzo y espero que me comprendan a lo mejor. Y además que voy a hablar de un tema que probablemente no debería hablar. Es un riesgo porque soy portuguesa y voy a hablar de derecho español o de derecho foral gallego, pero en la aplicación del Reglamento Sucesorio Europeo, que también se aplica en Portugal. Además que, y no es un tema tan apelativo como los que me precedieron, y el tema de Pilar es una cosa un poco más aburrida porque es un tema de la parte general y, como decía Ángel, no hay música ni cine para la parte general, no hay... pero ordenamientos plurilegislativos, aunque Portugal sea un ordenamiento unitario, es un tema que me gusta particularmente. Ha tenido la oportunidad de lo tratar de una manera más general, además porque nosotros tenemos en Código Civil un artículo 20 que trata directamente sobre esta hipótesis que se plantea a los tribunales portugueses porque tienen, por ejemplo, que aplicar a la ley española, entonces es un ordenamiento plurilegislativo, es un tema que nos interesa. Y tuve la oportunidad de lo tratar en un artículo, una obra reciente de homenaje a mi maestro, que es profesor Mora Ramos, y entonces después ha tenido también la oportunidad de ver esta resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Es un poco cansativo decirlo, era mejor la versión anterior, y que es una resolución de 20 de enero de 2022 y que vaya a tratar o vaya a plantear cuestiones de la aplicación del reglamento sucesorio, aplicación del derecho foral gallego. Y entonces, esto era un recurso interpuesto contra una negativa del Registro de Propiedad de Pontevedra de inscribir una escritura de pacto sucesorio de mejora en el marco del reglamento sucesorio. Y en este caso los hechos serían un matrimonio, él de nacionalidad francesa y ella de nacionalidad española, que residían en Galicia desde hace más de 15 años y que suscribieron un pacto sucesorio de mejora en 2021 mediante una escritura pública ante un notario de Pontevedra y en conformidad con los artículos 214 de la Ley de Derecho Civil de Galicia, por el que adjudicaban a su hijo una finca cita en Poio, Galicia, España. En agosto, las partes solicitaron la inscripción de la escritura en el registro de propiedad, que les fue denegada y recogieron esta resolución ante la Dirección General. Y la Dirección confirmó la negativa a inscribir la escritura en el registro por considerar que la ley gallega no es aplicable, ya que solo lo es a ciudadanos españoles con vecindad gallega y nunca a los extranjeros, que por definición no tiene claro esta condición. También se cuestionaba la propia aplicación del Reglamento Europeo de Sucesiones al supuesto, además de considerar que la validez y eficacia de la escritura, a la luz del derecho foral gallego, supondría
al subsumir a la normativa europea, que se había producido una elección tácita de ley respecto a parte del patrimonio hereditario. Y por fin planteó la necesidad de aplicación del artículo 36 del reglamento en su apartado 3, en sentido de aplicar subsidiariamente la ley de la unidad territorial con la cual las personas cuya sucesión es objeto del pacto sucesorio tuvieran una vinculación más estrecha, por considerar que la cuestión se enmarcaba en el artículo 27, que tiene que ver con forma, en particular su apartado 3, que califica como forma cualquier disposición legal que limite las formas autorizadas de disposiciones por causa de muerte, en este caso un pacto, en relación con la edad, nacionalidad y demás características personales de las personas, considerando en esencia que la cualidad de los otorgantes como gallegos o poseedores de la vecindad gallega era una de estas características. Y, por lo tanto, el pacto no era válido, no podría ser registrado. Y, bueno, yo voy a criticar, voy a decir, ya y si cometo un error de intervención del derecho español, me digan que cambio mi posición, pero voy a criticar. Hay aquí, claro, muchas cuestiones de derecho internacional privado y vamos a empezar, como debemos, por afirmar el carácter internacional de la situación, aunque su calificación jurídica como cuestión sucesoria o puramente contractual sea todavía dudosa. En resumen, se trata de una materia de derecho internacional privado que da lugar a un conflicto de leyes y va a demandar normas de conflicto. Después, al tratarse de una donación a favor de herederos, las normas de conflicto presumiblemente aplicables son las que se ocupan de cuestiones sucesorias. Tercero, coexistiendo en la jurisdicción española de derecho internacional privado de fuente internacional, o sea, los reglamentos europeos con preferencia sobre el derecho internacional privado de fuente interna, se verifican en este caso sus ámbitos de aplicación material, territorial y temporal. Y es cierto que la situación descrita, contestando entonces estas preguntas, la situación descrita es internacional porque está en contacto con más do que un ordenamiento jurídico, el español, lugar de residencia de los otorgantes y de celebración del pacto, y francés, que es la nacionalidad de al menos uno de los otorgantes, siendo irrelevante a estos efectos que también exista contacto con el subordenamiento gallego. Es internacional porque tiene puntos de contacto con Francia. Al ser el internacional, el problema por ahora confluye con las normas de derecho internacional privado aplicables en el foro y no con las normas de derecho interlocal o interregional, por ahora. Dentro de las normas de derecho internacional privado aplicables, y porque es una donación a favor de herederos y que se realizó por remisión a normas sucesorias, el acto normativo aplicable putativamente, en principio, será el reglamento sucesorio. Queda por ver si se comprueba su alcance y su ámbito de aplicación. Del punto de vista territorial, no ningún problema, porque estamos en España que aplica el reglamento. Temporalmente la situación se ubica porque el límite son las sucesiones de las personas fallecidas a partir de 2015. La situación se ubica ahora, en 2021. Sin embargo, lo que respecta a su ámbito de aplicación material, la cuestión es más dudosa. En efecto, este pacto de mejora, al amparo de esta Ley de Derecho Civil de Galicia, implica la transmisión inmediata y actual de la propiedad de los bienes objeto del pacto, lo que supone un serio obstáculo para su inclusión en el ámbito de aplicación material del reglamento. Porque en verdad que la Ley Civil gallega llama de pactos de mejora como aquellos por los que se otorga la sucesión en bienes determinados a favor de los descendientes, pero distingue las que hay entrega o no de bienes
y en el primer caso, cuando hay entrega de bienes con adquisición de propiedad por el beneficiario. Y, por su vez, el reglamento define su ámbito de aplicación material en sentido positivo, ya sabemos, se aplica a las sucesiones por causa de muerte, pero en sentido negativo dice no se aplica a los derechos y bienes creados o transmitidos fuera del ámbito de la sucesión, tales como las donaciones. A su vez, el artículo 3 define el pacto sucesorio como un acuerdo que crea, modifica o anula derechos sobre la herencia o herencias futuras, etc. Conviene también destacar que incluso en caso de una mera donación, cuando es una donación sin dudas, el reglamento y la ley que en concreto es indicada por el artículo 22 o 21 se aplica a cuestiones como la colación, la reducción de donaciones, anticipos o legados a la hora de determinar las cuotas de los distintos beneficiarios. Y esto es subrayado por el considerando 14, que dice, no obstante, debe ser la ley designada por el presente reglamento como ley sucesoria, la que determine si tales donaciones u otras formas de disposición inter vivos que crean un derecho real antes del fallecimiento deben reducirse o computarse en las cuotas de los beneficiarios en conformidad con la ley aplicable a la sucesión. Quiero decir, de la articulación de estas normas y considerandos parece desprenderse que en una interpretación autónoma y uniforme del reglamento, y tenemos que hacerlo así, la calificación como pacto sucesorio efectuada por la legislación gallega de pacto de mejora con entrega de bienes e inmediata transmisión de propiedad no obliga necesariamente a la misma calificación por el reglamento sucesorio. Es decir, si la ley gallega llama a esta transferencia inmediata pacto sucesorio, puede ser que el reglamento no lo entienda como un pacto sucesorio. No puede decirse lo mismo, conviene advertirlo, de sus efectos necesariamente sucesorios, a saber, la imputación a la cuota reservada, exactamente igual a lo que ocurriría siempre por aplicación de la ley sucesoria, la colación, etc., aunque la propia donación se regulara por la ley señalada por el reglamento Roma I, o la propia determinación de la legítima o legítimas, que así van a ser incrementadas por el pacto de mejora, materia que también está incluida en la ley sucesoria. Aún así, siempre podría objetarse que una donación en vida hecha a un heredero, a diferencia, conviene advertir, de un pacto de mejora, solo puede plantear un problema de colación o de imputación en la cuota reservada, no alterando en modo alguno la cuota subjetiva del heredero. Sin embargo, en el caso del otorgamiento de un pacto de mejora, lo que se pretende es precisamente aumentar esta cuota hereditaria y, como tal, la aproximación del pacto de mejora a la cuestión sucesoria y su calificación no es descabellada, es incluso muy defensable. Porque aquí una diferencia, no es solo una donación que vaya a plantear después problemas sucesorios, es una donación, una transferencia inmediata que vaya a aumentar la cuota hereditaria, la legítima. Entonces, todo puede reducirse a la interpretación autónoma del Tribunal de Justicia de estos conceptos a que se refieren los reglamentos. Y en ese sentido, el tribunal ya se pronunció en la sentencia C-277-2020, es de septiembre de 2021, pero en este caso no nos sirve, no tiene mucho valor o trascendencia porque no hubo transmisión de propiedad en el momento de celebración del pacto, sino solo en el momento del fallecimiento del donante y de la apertura de la sucesión. Entonces, no nos vaya a traer nada de nuevo. A la vista de lo anterior, y aunque el resultado jurídico o práctico fuera lo mismo, porque en verdad que a calificarse como mera donación, el pacto se regularía en los términos del artículo 4 del Reglamento Roma I por la ley del lugar donde radica el bien, que es la ley gallega.
hubiera sido prudente para una decisión más cómoda, más razonada, plantear al tribunal una cuestión prejudicial a fin de comprobar si era posible que el pacto de mejora gallego con transferencia de propiedad era una cuestión sucesoria o no. Me parece defensable, pero es una duda. Suponiendo entonces que es aplicable el reglamento, es fácil afirmar que la ley aplicable es la española, porque es la ley de la residencia habitual de los firmantes en el momento en que hacen el pacto. Y de los hechos no se desprende, como dice la dirección, que existiera una elección de ley, ni siquiera tácita, en los términos del artículo 22 a favor de la ley nacional de los firmantes, ya que el pacto se hizo con remisión a la ley gallega, que es precisamente la ley del lugar de la residencia habitual de los firmantes, y pelo menos uno de ellos es francés. Siendo aplicable la ley española como ley de residencia habitual y siendo España un sistema plurilegislativo que tiene unidades territoriales con su propio conjunto de normas relativas a cuestiones sucesorias, siempre habrá que determinar a qué subsistema territorial o unidad territorial se debe someterse la cuestión. Y el artículo 36 establece que serán las normas de conflicto internas de ese Estado, es decir, las normas de derecho interlocal o interregional español. El artículo 36.1 del reglamento adopta un modelo indirecto de remisión a un Estado plurilegislativo, delegando en este Estado y la particular forma que este resuelve otro problema que son los conflictos internos, la determinación de la ley aplicable con independencia de que dicho Estado lo haga a través de normas de derecho exclusivamente interlocal o mediante recurso por remisión directa o análoga a las normas de derecho internacional privado con o sin particularidades. Es el caso de España, que artículo 16, que introdujo particularidades necesarias a la mera remisión a su derecho internacional privado para adaptar la solución internacional privatista a los conflictos internos y sustituyó el derecho personal por el derecho correspondiente a la vecindad. Lo que pasa es que en este caso, como es un extranjero, esta ley no puede resolver el problema porque en virtud del artículo 16 sería aplicable el artículo 9.8 para quien no admite una perspectiva dinámica que vaya a remitir para el reglamento directamente, pero que remite a la ley nacional del causante y en virtud del artículo 16 a su vecindad, la cual el francés no tiene. Y cuando el sistema plurilegislativo no tiene una solución suficiente o adecuada, debe recurrirse a las conexiones subsidiarias previstas en el propio artículo 36, que es en concreto la ley de la unidad territorial de la residencia habitual. Es decir, que en este caso sería la ley gallega. Y este problema de saber si el apartado 2 del artículo 36 si cuando se refiere a la ausencia de tales normas de conflictos internos incluye casos como los descritos de insuficiencia o inadecuación de las normas de conflictos internos, no es nueva. Y también es la solución del Código Civil portugués para remitir a las normas de conflictos para sistemas plurilegislativos. Y el artículo 22 del Código Civil portugués tiene esta disposición subsidiaria. Si ello no fuera suficiente, se aplicará la ley de la residencia habitual del interesado. Y la doctrina es unánime en su opinión de que esta solución debe aplicarse a los casos en que exista o una falta o insuficiencia de soluciones en virtud del derecho interlocal o del derecho internacional privado, incluyendo los casos en que hay una diversidad como en Estados Unidos o Reino Unido. Entonces, hasta aquí era claro que esta solución de la vecindad, que es una solución para conflictos internos, no es suficiente y adecuada para los conflictos internacionales. Y tenemos que recurrir a la conexión subsidiaria, aplicar la ley de la residencia habitual. La Dirección General después también habla del 36, apartado 3, y de la remisión al
27 consideró que la ley aplicable resultaba de este artículo 27, que califica como cuestión de forma estas disposiciones legales que limiten las formas por cuestiones de edad, de nacionalidad o particulares características particulares como ser gallego o no ser gallego. Y me parece que esto no estamos aquí perante una duda o una preocupación sobre la validez formal del testamento. Dicho de otro modo, cuando se argumenta que la ley gallega solo se aplica a los que tienen vecindad gallega y nunca, por lo tanto, a los extranjeros o no españoles, nada tiene que ver con las condiciones o requisitos específicos de la ley gallega respecto a cómo se exterioriza la voluntad, o sea, una cuestión formal. Solo sería así si una determinada forma de pacto tuviera que ser seguida por extranjeros o solo fuera accesible a quienes tuvieran la vecindad gallega. Entonces estaríamos perante estas particularidades. Pero no aquí, donde en ningún momento se cuestionó la forma del pacto o la hipotética reserva de forma seguida para determinadas personas, sino únicamente si a estas personas con estas características se les aplica o no las normas sustantivas que regulan el pacto de mejora previsto en la ley gallega. Es decir, si existe o no una restricción sustantiva, pero de base territorial, para acceder a este tipo de previsión. En otras palabras, si se ha verificado en el caso el criterio de aplicación de esta norma gallega. De otro modo, una cosa es saber si un catalán o un portugués o un francés pueden o deben suscribir un pacto de mejora por escritura pública como un gallego, o si están hipotéticamente obligados a hacerlo de otro modo en los términos de la ley civil de Galicia. Se trataría de una cuestión de forma internacional si el pacto lo suscribe un extranjero, cuya ley sería determinada por el artículo 27 en virtud de 27.3. Cuestión muy distinta es si un vecino catalán o portugués, en este caso un francés, puede suscribir pacto de mejora alguno. Se puede. Es decir, si la ley gallega que lo regula se aplica en sustancia al pacto suscrito. Y esto dependerá de la ley indicada por los artículos 21 y 25 del reglamento, no del 27. Por lo tanto, en términos de recurso subsidiario a las conexiones del artículo 36, no tiene, a mi parecer, sentido remitirse a la ley con conexión más estrecha en virtud del apartado 3 del artículo 36, que simplemente no es aplicable. Ahora, tenemos aquí una cuestión un poco más delicada, que es saber si esta norma de la ley civil gallega que dice el artículo 4, la sujeción al derecho civil de Galicia se determinará por la vecindad civil. Y hay otras normas forales que tienen algo así. Se está comportando como una norma de aplicación inmediata a los efectos del artículo 30, en este caso del reglamento, o como una norma material espacialmente autolimitada, una norma que confirma el contenido de la norma de conflicto, no prescinde de ella para ser aplicable en una situación internacional, pero restringe aún más su ámbito de aplicación. Desde este punto de vista, el derecho foral gallego, y en concreto la celebración de pactos, sería directamente aplicable por el registrador con independencia de la consideración del carácter internacional de la situación y del derecho internacional privado relevante, pero solo cuando los otorgantes tuvieran vecindad gallega, siendo por tanto inaplicable a todas las demás situaciones, aunque en virtud de dichas circunstancias y tratamiento jurídico internacional privatístico formara parte integrante de la ley de la residencia habitual de los otorgantes. Ahora, sabemos que una norma material espacialmente autolimitada, dotada de una intensidad valorativa, que fija autónomamente su ámbito espacial con independencia del sistema general de normas de conflicto, se califica de norma de aplicación inmediata o internacionalmente imperativa. No debemos olvidar que a menudo existe una norma de conflicto que lo habilita, y en este caso sería el artículo 30.
Pero para ello sería necesario demostrar que las normas de sucesión de la ley gallega eran restrictivas debido a consideraciones económicas, sociales o familiares y relacionadas con la categoría de los bienes allí situados. Evidentemente, esto no parece ser el caso. El derecho foral gallego no impone ninguna restricción, solo se limita subjetivamente. Me parece que en este caso nos encontramos ante un tipo de delimitación territorial del derecho foral que tiene un sentido subyacente indeleblemente conflictual y no material o sustantivo, es decir, no pretende condicionar la validez del pacto a una condición subjetiva del sujeto, sino únicamente reproducir y reiterar el criterio de conexión territorial utilizado por las especificidades o particularidades del derecho interregional español, presente en el artículo 16. En ese sentido, y dado que la ley aplicable en virtud del artículo 36.2a y de los artículos 25 y 21 del reglamento no es la ley nacional, sino la ley de la residencia habitual, que es la ley gallega, la restricción subjetiva de la ley gallega se convertiría en una norma de conflicto de leyes adicional, resolvería un problema de aplicación de leyes en espacio, violando la reserva constitucional de la ley estatal para resolver estos mismos problemas, e eliminaría el efecto útil de la remisión de la norma de conflicto del reglamento a la ley de la residencia habitual. Es decir, sería en este sentido, o interpretado así, me parece inconstitucional, pero ¿quién soy yo para decirlo? Pero voy a utilizar la expresión del profesor Santiago Álvarez González. No puede revivirse de nuevo la vecindad civil por la puerta de atrás. Y de ello podemos concluir que, en nuestra opinión, en mi opinión, la aplicación del derecho foral gallego al pacto de mejora sería, en este caso, que es un francés, la solución correcta, sin prejuicio de que constituiría, claro, una incoherencia normativa frente a una hipótesis análoga en que los otorgantes fueran de nacionalidad ambos española, residentes en Galicia, pero de vecindad no gallega. Claro. Pero esta incoherencia solo parece poner de manifiesto, a mi parecer, la necesidad de adaptar el derecho interregional español al derecho internacional privado de fuente europea, que rige hoy, difícil, estoy muy cansada, en España. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por tu exposición, el esfuerzo, magnífico de hablar español y además hacerlo en un tema muy, muy complejo, ¿no? Con mucha complejidad técnica porque metes cuestiones de sucesiones, plurilegislativo, remisiones internas, bueno, es muy, muy complejo, ¿no? O sea que vamos, magnífica tu exposición y muchísimas gracias por ese esfuerzo además de hacerlo en español, ¿no? Comenzamos entonces ahora en la parte de las comunicaciones. Voy a llamar a las personas que espero que estén todas aquí para presentar estas comunicaciones, que son Andrés Linares Carranza. Sí, por favor. Pablo Melgarejo Cordón, Esperanza Gómez Valenzuela y José Roberto de Jesús Treviño Sosa. Muchísimas gracias a los cuatro. Tenemos, son la 1:15, sí que, siguiendo un poco el mismo criterio de la mesa anterior, os rogaría que anduviéramos alrededor de los 5 minutos y no se prolongaran demasiado para darnos también un pequeño margen a preguntas y cuestiones, ¿no? Sí, por favor. Entonces comienza el profesor, Andrés Linares Carranza, que es miembro supernumerario de la AMEDIP, que nos va a hablar de la existencia del derecho procesal familiar internacional. Muy buenas tardes a todos. Primero, como siempre, el gusto de estar en este foro. Venir desde México para poder participar con ustedes es un orgullo y un honor. Sé que hablar bien
¿verdad? Es una virtud hablar bien y rápido, es difícil, pero voy a intentarlo. Creo que no voy a poder exponer lo que venía yo en mente, pero sí quiero establecer la inquietud para poder lograr en estos 5 minutos establecer la inquietud que me ha venido a mí ocupando desde hace ya más de 10 años. Primero, todos sabemos lo que es el derecho internacional y lo que es el derecho internacional público y privado. Creo que ahí no hay ningún problema. Mi primera idea surge cuando empezamos a confrontar la cooperación procesal internacional. A través de la cooperación procesal internacional vemos cómo 2 órganos jurisdiccionales de naciones diferentes tienen que buscar el apoyo uno del otro para que un conflicto entre nacionales de distintos países puedan resolver un juicio. Y de esta manera tenemos convenciones internacionales tanto de la Haya como en el caso de la OEA. Nosotros pertenecemos a la región de América Latina y el continente americano tiene sus propias convenciones regionales. Tenemos cooperaciones en materia de cartas rogatorias o exhortos internacionales. Sin embargo, en ese sentido, seguimos teniendo el apoyo de jueces de 2 soberanías, en donde se implican las normas convencionales, donde las normas conflictuales se resuelven, donde temas de competencia, de foro, que ya también se ha explicado en estas sesiones, empiezan a armonizarse. Sin embargo, yo me doy cuenta que existen otros tipos de problemas de carácter familiar. Así como han avanzado temas que ya hemos visto, como los de fertilización asistida, las comunicaciones internacionales, el traslado rapidísimo, en 12 horas atravesamos los continentes, y con ello también tenemos problemas de relaciones familiares internacionales. Surge actualmente lo que llamamos una familia internacional. Los miembros de una familia que por razones de trabajo o relaciones familiares tienen residencias en países distintos o tienen que estar cambiando sus residencias. Y entonces tenemos aplicaciones de normas como también ya lo vimos en el caso de la gestación sustituta, en el caso de las preferencias sexuales, etcétera. Entonces nos damos cuenta que surge por vez primera una convención que abarca todo el globo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es la primera convención que abarca mucho más países que la han firmado, que la han ratificado, pero que desde mi punto de vista tiene un objeto distinto a cualquier otra convención: proteger a un ser humano en periodo de desarrollo. La Convención Internacional de los Derechos del Niño protege a los niños tanto mexicanos como extranjeros, y eso pasa en todo el mundo. Protegemos a nuestros niños nacionales, protegemos a los niños extranjeros, y de ahí surgen 3 convenciones que es el objeto de mi reflexión. La Convención Internacional en materia de pago de alimentos, que data de 1956, y no se le ha dado la importancia que tiene para obtener el pago de alimentos, particularmente de menores. Viene otra convención 2007 que no hemos podido ratificar en México. Y también existe la Convención Internacional en materia de restitución internacional de menores y la Convención Internacional en materia de adopciones. En estas 2 me quiero yo centrar, independientemente de la de alimentos. ¿Por qué? Estas convenciones creo que no se han aplicado armónicamente en cada uno de sus países porque seguimos muy localizados en nuestros fueros internos, en nuestra jurisprudencia local, en las justicias locales de cada país, y no nos damos cuenta que estas 3 convenciones, alimentos, adopción y restitución, tienen reglas procesales propias que no tienen implicaciones con la legislación local del país de sustracción o del país de retención, del país de origen o del país de recepción en caso de las adopciones. Aquí hay dos aclaraciones. Me refiero al país de origen y de adopción y de recepción en la Convención de Adopción. Y me dirijo al país de origen y de traslado o retención en la Convención de Restitución. Y finalmente hablaríamos del país del demandante y demandado en el de alimentos. Si se dan cuenta, en las 3 convenciones aplicamos normas de las convenciones independientemente de las normas procesales de cada país. Yo acudo en materia de adopciones al país de recepción donde están los adoptantes y cumplo con los requisitos de ese país. Y después voy al país de origen donde está el adoptado y cumplo con los requisitos de ese país. Si las autoridades centrales aceptan uno y otro, los jueces solamente tendrán que revisar el cumplimiento de esas convenciones y no pueden negar la adopción. Y esta adopción se reconoce y es válida como si se hiciera en un solo país. Lo mismo pasa en el caso de la restitución. El padre solicitante puede acudir a la autoridad central de su país
desde el domicilio habitual del menor o donde se encuentra retenido. Y en este caso la convención solamente tiene por objeto que el menor retorne a su domicilio lo antes posible. No podemos meternos al fondo del negocio. El juez tiene prohibido resolver la situación de fondo. Y no lo hemos visto así en la práctica, y vemos que esos seis meses que tiene la convención pocas veces se cumplen. Y que además esta convención, la de La Haya, dice que son autoridades judiciales o autoridades administrativas. La costumbre nos lleva que siempre debe ser autoridad judicial porque, al menos en México, todo es a través del 14 constitucional y si no pasa por el juez, no se logra. No obstante que esta convención no solamente habla del retorno, sino también garantiza el derecho de visitas. Y finalmente hablaríamos de la convención de adopción. Entonces, esto hace para mí pensar que en materia de derecho internacional privado existen convenciones que dan normas adjetivas, normas procedimentales que los jueces o las autoridades administrativas deberían de considerar más allá que sus propias normas procedimentales locales o nacionales. Ahí es donde está el fondo de mi planteamiento. Estas tres convenciones, reitero, restitución internacional, adopción internacional y pago de alimentos en el extranjero, siguen reglas supranacionales previstas en las convenciones que están por encima de las normas de cada uno de los países tratantes. Sin embargo, en la práctica lo que hacemos es sujetar las normas supranacionales a las normas nacionales. Un ejemplo de ello en México. Para mí, la apelación en estos procedimientos no debería ser válida. Eso evitaría el amparo indirecto, que pocas veces nos entienden, pero bueno, nosotros ahora en México tenemos un amparo instancial que sería materia de otra conversación. Pero yo digo, si nosotros aceptamos esto, que hay normas procedimentales en materia familiar supranacionales, podríamos agilizar el cumplimiento de estas convenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, además, por haberse ajustado al tiempo. Interviene ahora Pablo Melgarejo Cordón, de la Universidad de Granada, con el siguiente título: La prueba de la cualidad de heredero en Italia, una nueva inmersión en el debate de la consideración de los notarios como tribunales a los efectos del artículo 3.2 del Reglamento de Sucesiones. Bien, muchas gracias. No podía dar comienzo a esta comunicación sin antes dar la enhorabuena a la profesora Fernández Pérez, que esperemos todos que esté recogiendo un premio ahora mismo, y por la organización de este Foro de Derecho Internacional Privado, del que esperamos con muchas ganas todos nosotros nuevas ediciones. Gracias también al Comité Científico por haber tenido a bien aceptar mi comunicación. Bien, ya que ha adelantado la profesora Jiménez Blanco el título de mi comunicación, creo que nadie duda que el Reglamento Europeo de Sucesión, el Reglamento 650-2012, es un reglamento ambicioso, denso y susceptible de regular cuestiones que se revisten tanto de complejidad como de relevancia jurídica. Uno de estos aspectos se sitúa en sede de competencia judicial internacional, concretamente sobre qué autoridades no judiciales con competencia en materia sucesoria deben ser consideradas como tribunales a efectos del artículo 3.2 de este reglamento. Claro, y no son pocos los Estados miembros que se encuentran en la disyuntiva sobre si considerar o no a los notarios como tribunales. Y es verdad que no es menor esta cuestión, dado que de la consideración de un notario como tribunal se derivan dos consecuencias inmediatas. Primero, esta autoridad, este notario, quedará vinculado por las normas de competencia del Reglamento Europeo de Sucesiones, que están contenidas en el capítulo 2, en perjuicio de la normativa interna, que habitualmente contendrá unos foros más amplios o más generosos en términos de territorialidad. La segunda consecuencia es que el documento que expida el notario viajará por el espacio judicial europeo como una resolución del artículo 3.1, letra G, y no como un documento público de la letra H de este mismo reglamento. El legislador europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea situaron el punto neurálgico de este debate, de esta cuestión, en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, que definió como la capacidad de resolver un eventual litigio entre las partes en virtud de su propia potestad. Aunque no es el objeto de esta comunicación, cabe al menos preguntarse qué llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a utilizar una definición de un asunto de contratación internacional de los años 90, en el asunto Klein Motoren, que versaba sobre
maquinaria agrícola y trasladarlo inmaculado, sin un ápice de adaptación a los ámbitos del derecho de familia y de sucesiones. Bien, tras esta breve introducción, procedo ahora a hablar sobre la prueba de la calidad de heredero en Italia y sobre el papel del notario italiano en la expedición de estos documentos. Bien, son varios los documentos presentes en el ordenamiento jurídico italiano con los que a priori, y digo a priori, se puede probar la qualità di heredero. El atto di notorietà, il certificato di eredità, la dichiarazione di successione, el certificado de muerte, la aceptación de la herencia, la dichiarazione sustitutiva, hay varias. Pero claro, las exigencias de brevedad reglada nos obligan, a pesar de que el profesor Espinilla decía que con 5 o 7 minutos tenemos bastante para decir lo importante y estoy de acuerdo, bueno, nos obligan a centrarnos en los más importantes, que es el atto di notorietà y el certificato di eredità. No obstante, en la contribución que se publicará en el anuario, pues quedan examinados prolijamente. Bien, el atto di notorietà es un documento público que pide un notario a instancia del interesado, en el que se recoge la declaración del solicitante y la de los dos testigos preceptivos para que se certifique la notoriedad de un hecho legalmente relevante. Este documento sirve para aprobar cualquier hecho o situación de estado civil, cualidad de una persona, un hecho concreto y también la condición de heredero. ¿Qué ocurre? Que surgen 3 problemas de importancia. El primero, este documento no es un medio especializado en materia de sucesiones, sino del derecho civil en general. Así sí lo sería, por ejemplo, la declaración de heredero a intestato española o el acte de notoriété en materia de sucesiones del derecho francés. Estos sí son instrumentos específicos, creados, destinados específicamente a las sucesiones. El segundo problema es que la utilización de este documento da cuenta de la inexistencia en Italia de un certificado sucesorio nacional. No hay un instrumento jurídico dedicado a la prueba de la cualidad de heredero en Italia. Y el tercer problema, y quizá el que reviste mayor importancia, es que la Corte di Cassazione, el Tribunal Supremo italiano, suprimió cualquier tipo de valor probatorio e incluso indiciario al atto di notorietà. El atto di notorietà no tiene valor, puesto que entiende que se menoscaba el principio de carga de la prueba. ¿Cuándo se utiliza entonces? Pues sobre todo cuando en procesos, cuando no hay desavenencias entre las partes o en algunos supuestos ante la administración. El segundo documento, el certificato de heredità, es un certificado en el que se acredita la condición de heredero o legatario en un proceso sucesorio, pero este documento es expedido por el tribunal, esta vez sí, stricto sensu, del último domicilio del causante. Y además goza de todos los efectos probatorios, puesto que se trata de una resolución judicial que luego podrá ser incluso inscribible en el registro correspondiente. Son claras las diferencias que presenta este documento con el atto di notorietà. La única salvedad que hay que hacer es que este documento, el certificato di eredità, no se expide en todo el territorio italiano, sino que solo se expide en aquellos territorios adquiridos por Italia tras la Primera Guerra Mundial, que son Trentino Alto Adigio y Venecia. Por lo que en el resto del territorio italiano se utiliza el atto di notorietà. En gran parte de Italia se utiliza el atto di notorietà y en estos territorios que he mencionado se utiliza el certificato de heredità. Bien, para terminar, sobre el posible ejercicio de las funciones jurisdiccionales del notario italiano, lo digo meridianamente claro y siendo directo, no existe en la protocolización del atto di notorietà ningún tipo de resolver un eventual litigio interpartes, no lo existe. No, el notario no resuelve un eventual litigio. El notario lo único que hace es recoger la declaración del solicitante y de los testigos, pero no controla al resto de herederos, ni al resto de interesados en el procedimiento. No solicita información adicional para verificar la condición de heredero. Y en el caso de que hubiese algún tipo de desavenencia entre las partes, porque se presentasen en el procedimiento, se ventilará judicialmente. No lo hay. En definitiva, mientras que el certificato de heredità es un documento homólogo al Erbschein, alemán o austríaco, puesto que lo expide un tribunal, stricto sensu, como he dicho antes, el atto di notorietà no guarda esa relación de similitud con la declaración de heredero ab intestato, ni tampoco con el acte de notoriété en materia de sucesiones. Entonces, son instrumentos, mientras que el atto di notorietà no, la declaración de heredero ab intestato y el acte de notorietà francesa sí que son instrumentos creados específicamente para el ámbito sucesorio y en los que el notario, en este caso español y francés respectivamente, sí que ejerce funciones jurisdiccionales. En conclusión, y ya acabo, el notario italiano no ejerce funciones jurisdiccionales en la expedición del atto di notorietà
y por tanto no hay posibilidad de dirimir un conflicto interpartes, lo que nos lleva a entender que el notario italiano no puede ser considerado tribunal a efectos del artículo 3.2. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Interviene ahora Esperanza Gómez Valenzuela, que es profesora ayudante doctora de la Universidad de Almería, con el tema Implicaciones de la Ley 8/2021 de 2 de junio sobre discapacidad en supuestos de derecho internacional privado. Perdón. Antes de comenzar mi intervención, pues como no puede ser de otra manera, agradecer al comité organizador y al comité científico que haya aceptado mi comunicación para ser presentada en este foro en el que tengo el honor de participar. Mi trabajo trata sobre las implicaciones de la Ley 8/2021 sobre discapacidad en supuestos de derecho internacional privado, y aunque había preparado una presentación bastante más extensa, voy a intentar atenerme y más ya a esta hora al tiempo que se nos ha dado, a los 5 minutos. Comenzar indicando que bueno, este trabajo se centra en los mayores de edad, ya que en el caso de los menores de edad las implicaciones de esta norma pues evidentemente tienen otra reglamentación. Y comenzar indicando algunas cuestiones de derecho material de la misma. Como todos sabemos, la Ley 8/2021 bueno, pues pretende dar máxima prioridad a las medidas voluntarias, sobre todo en aquellos casos en los que se puedan anticipar estas medidas, en consonancia con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 30 de marzo de 2007. Además, esta ley sigue también las tendencias de otra norma internacional, como es el Convenio de La Haya de 13 de enero de 2000, sobre protección internacional de adultos, aunque paradójicamente España aún no ha ratificado este instrumento, siendo un reto pendiente, pero bueno, esto es otro debate. Se ha modificado desde el punto de vista del derecho civil material la terminología, y han desaparecido determinados términos como incapacitado, incapaz, y tampoco se recoge realmente el término discapacitado, sino que concretamente se habla de personas con discapacidad. Una de las cuestiones más importantes que ha modificado la Ley 8/2021, como todos saben, es que ya no es preciso acudir a un procedimiento de incapacitación judicial y se han eliminado las tradicionales instituciones de protección, esto es la tutela, la patria potestad prorrogada, rehabilitada, y la curatela juega ahora un papel más importante. Por su parte, figuras como el defensor judicial y el guardador de hecho también han sufrido modificaciones por esta Ley 8/2021. Y en el caso del defensor judicial en concreto solamente se nombrará esta figura cuando se esté ante ciertos casos previstos expresamente por la ley, como por ejemplo que pueda existir un conflicto de interés entre la persona con discapacidad y la que haya de prestarle el apoyo, ¿no?, con esas medidas de protección a esta persona con discapacidad. Se ha mantenido la figura del guardador de hecho, que también ha cambiado sustancialmente y que es quien, sin nombramiento judicial, y en algunos casos se necesita para actuaciones concretas. Esta es una figura que en muchos contextos puede ser adecuada y suficiente para la persona con discapacidad. Pasando al plano del derecho internacional privado, la modificación operada por la Ley 8/2021, en este ámbito podemos afirmar que es puramente estética. Esto es, se modifica el artículo 962 del Código Civil en el sentido de que ya no se habla de medidas de protección para las personas mayores, como se hacía con la anterior redacción de esta norma de conflicto dada por la Ley 26/2015, sino que ahora se habla de personas con discapacidad sin diferenciar entre menores y mayores de edad. Las medidas de protección para las personas con discapacidad se regirán por la ley de la residencia. La norma no permite interpretaciones ni deja abierta la posibilidad de aplicar una ley más vinculada, al menos a priori, al supuesto a favor del interés de la persona con discapacidad.
Y esto podría haber sido interesante en la práctica, principalmente en el caso de verificar el régimen aplicable a estas medidas de protección para los mayores con discapacidad. Además, se mantiene la redacción del artículo 9.1 del Código Civil, según el cual la ley nacional rige, entre otras cuestiones, la capacidad del sujeto. Esta dualidad entre la ley personal y la ley de la residencia para dos cuestiones tan íntimamente relacionadas puede ocasionar inconvenientes en la práctica, además de ser contraria a las tendencias que tratan de identificar Forum e IUS. Porque la modificación normativa operada por la Ley 8/2021 no tiene en cuenta la competencia judicial internacional en los supuestos en los que exista un elemento internacional vinculado a la persona con discapacidad. El cambio terminológico de este artículo 962 del Código Civil da lugar a un retroceso en el ámbito conflictual, a mi parecer, superado por la anterior redacción dada por esa Ley 26/2015, que hablaba en general de medidas de protección para los mayores de edad. Que además tiene como resultado problemas de calificación en la práctica debido a las diferentes acepciones y categorías relacionadas con el fenómeno de la discapacidad en el derecho comparado, porque hay sistemas que todavía siguen hablando de incapaces, discapaces, discapacitados. Este trabajo, además de indicar estas deficiencias que son notorias, de la modificación legislativa de esta Ley 8/2021 en las normas de conflicto de nuestro Código Civil, y las consecuencias prácticas que esto tiene, pretende modestamente poner de relieve que precisamente el cambio terminológico operado por esta ley en el artículo 962 del Código Civil puede plantear alguna utilidad práctica, alguna posibilidad. De esta forma, si tenemos en cuenta que en la actualidad la redacción de este precepto hace alusión a las personas con discapacidad, podríamos plantearnos, dependiendo de los casos, porque no es igual, pueden plantearse, yo en mi trabajo planteo como diversos supuestos, en derecho hay que estar al caso concreto, no es igual que tengamos a una persona residente en España que ya tenga una discapacidad reconocida en un país de origen que sea europeo y cuyo sistema sea bastante similar al español, con lo cual no se van a plantear demasiados problemas en la práctica. Además, actualmente está pendiente de... se ha propuesto por la Comisión en septiembre de este año una tarjeta europea de discapacidad, con lo cual todo este tema pues va a ser más ágil, al menos a nivel administrativo, que una persona que tenga reconocida esta discapacidad o incapacitación en su país de origen mediante un procedimiento que sea diferente al español. Además, tenemos que tener en cuenta que para determinados actos, como es el caso de otorgar testamento, nuestro Código Civil, en el artículo 666, nos dice que el notario tendrá en cuenta el estado de la persona en el momento de otorgar testamento. Con lo cual, ¿qué ocurre si la situación que ha dado lugar a esa incapacitación o discapacidad en origen ha empeorado? Las medidas tienen que ser, pueden ser diferentes, pueden variar. Por tanto, hay que estar al caso concreto. O también un tercer grupo de supuestos en los que la contingencia se plantea una vez que la persona fija su residencia en España. En este caso, tendríamos esa dualidad de que la ley personal sigue regulando la cuestión de la capacidad de obrar y, sin embargo, las medidas de protección están encuadradas, según el artículo 962, en la ley de la residencia habitual. Por tanto, una solución, ya que este artículo habla de personas con discapacidad, puede ser, dependiendo de los casos, habría que estar al caso concreto, que esta persona residente en España acuda a un procedimiento administrativo de reconocimiento y valoración de la discapacidad en este país. Por ello, se tiene en cuenta que la normativa española, concretamente esto sabemos que es una competencia que tiene incidencia en las comunidades autónomas, toman como criterio de conexión la residencia del sujeto, la vecindad civil o simplemente que éste se encuentre en España por determinadas razones familiares o sociales. Por tanto, si se cumplen estos requisitos, la persona extranjera podría
acceder a este tipo de procedimiento, para lo que, como digo, habrá que estar al caso concreto. Debe tenerse en cuenta, como hemos dicho, que la regulación de derechos materiales en el ámbito internacional es muy variada, se habla de distintas realidades, se habla con distinta terminología, y en este contexto puede ocurrir que el reconocimiento y con ello la limitación de la capacidad puede haberse otorgado en origen mediante ese procedimiento administrativo o en otros casos mediante un procedimiento judicial, y nos seguiremos encontrando los inconvenientes mencionados por la falta de previsión y de flexibilidad de la norma de conflicto española. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Finalizamos el turno de las comunicaciones con la exposición de José Roberto de Jesús Treviño Sosa, miembro supernumerario del AMEDIP, que nos va a hablar del acogimiento familiar. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores y en particular a la AMEDIP la distinción para estar con ustedes, y me permitan compartirles algunos apuntes que he realizado sobre la institución del acogimiento familiar o familia sustituta, recomendada como medida de protección a la niñez en distintos instrumentos internacionales. Por razón de método, iniciaré señalando que todos los seres vivos, y en particular los humanos, tenemos un tiempo limitado de existencia, durante la cual gozamos de diversas etapas del llamado ciclo de vida, que en lo general se repetirán en las siguientes generaciones. Los primeros años del ser humano, además de la etapa prenatal, su infancia se ha considerado de esencial atención, no solo porque requiere alimentación para su subsistencia, sino de cuidados y atenciones específicas que constituyen lo que se conoce como buena crianza o parentalidad positiva. Por buena crianza o parentalidad positiva comprendemos ese conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso de las niñas y niños, cuyas experiencias tempranas incuestionablemente perfilarán la arquitectura de su cerebro y diseñan en lo futuro un comportamiento que lo marcará como una persona adulta. Ordinaria o normalmente, esta buena crianza está a cargo de sus progenitores o familia de origen, quienes les corresponde lo que se le conoce como patria potestad, y en México también, con base en la Ley General y Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes, se le conoce como representación originaria. Excepcionalmente, y en algunos países como en México, que tiene un mismo sistema jurídico, esa atención también corresponde a los abuelos, y en su defecto ese cuidado recae en distintos miembros de la familia extensa, y hasta hace no muchos años, en todas las latitudes, cuando se carecía de esta familia de origen o familia extensa, para ese cuidado se les enviaba un albergue, hospicio o casa hogar en un sistema de atención pública o privada, es decir, eran institucionalizados. Algunos han equiparado esta institucionalización de niñas o niños como el internamiento al sistema correccional, pero la diferencia es que en este último el adolescente está en conflicto con la ley penal, pero tiene restricciones a su desarrollo como ser humano. Sin embargo, desde hace tiempo, desde otras disciplinas, entre las que destaca la medicina, se ha observado que cuando el infante vive en familia, construye todos los cimientos para el aprendizaje posterior, su crecimiento y desarrollo cerebral es más favorable, además de la que le resulta de su correlativo código genético y las experiencias de su interacción con el ambiente, lo cual indudablemente le habrá de permitir que en su edad adulta se desenvuelva asertivamente, es decir, ser un buen ciudadano, con un incomparable aprendizaje, así como el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensoperceptivas, motoras, que van a ser la base para toda su vida. También se ha advertido que su desarrollo no es igual cuando su cuidado se brinda en establecimientos asistenciales públicos o privados, porque no deja de ser una jaula de oro, a virtud de que fueron expuestos por sus progenitores o abandonados, o en aquellos casos en que existe una crisis familiar y se determina su internamiento con una medida cautelar, porque en ese instante no hay un familiar que lo pueda atender.
Consecuentemente, todo ello viene a constituir algunas de las causas o razones por las cuales se debe atender no solamente el orden interno de un país, sino en forma universal por todos los países, en el orden tanto administrativo, familiar y penal, esta etapa temprana del ser humano, es decir, lo relacionado con su crianza, ya que las competencias adquiridas en esta niñez permitirá que tengan conocimiento de sí mismo, de su entorno, estableciendo las bases, como he señalado, de su desarrollo, de su futuro personal, familiar y social. Dicho aspecto actualmente no solamente involucra a las instancias nacionales, como señalaba, sino también la comunidad internacional. Desde el siglo pasado le ha otorgado importancia a sus derechos y en particular en relación a su cuidado, al aprobarse en el año de 1924 en el seno de las Naciones, de la Liga de las Naciones, la Declaración de los Derechos del Niño, también llamada de Ginebra, el cual es el primer instrumento que contiene los derechos de los niños, así como las responsabilidades de los adultos, dándose entonces los primeros pasos para considerarlo como sujeto de derechos y no solamente como objeto de tutela. Posterior a ello, y luego de la Segunda Guerra Mundial, en el seno de la Organización de Naciones Unidas, se proclama en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se estableció que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. También en su seno, posteriormente, en 1959, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, cuya nota distintiva fue acuñar por primera vez el principio de interés superior del menor y precisar que a la niñez no se le debe hacer ninguna distinción para el goce de sus derechos. No obstante, dicho avance transnacional continuaba la afectación de los derechos de la niñez, tal vez porque en el orden jurídico las declaraciones, a diferencia de los tratados o convenios internacionales, estas solamente tienen un carácter indicativo, es decir, no son obligatorias para los países. Siendo hasta la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por la Asamblea General de la ONU en 1989, cuando se consigna en forma completa los derechos de la niñez y se matizan los principios establecidos en la Declaración de 1959, y entre otros aspectos hace referencia en su artículo 20 a la obligación del Estado de proporcionar protección especial a los niños privados de su medio familiar. Consecuentemente, este artículo es la base de la institución en materia de esa posición, aunque no con esa nomenclatura o denominación como veremos. En su parte inicial, este artículo nos señala: los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado, que los Estados partes garantizarán de conformidad con sus leyes nacionales otros tipos de cuidados para esos niños. Luego, en los siguientes incisos nos precisa: entre estos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala, del derecho islámico, la adopción o, de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección a menores. A considerar las situaciones se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Por cierto, la kafala es el nombre con el que se le denomina en el derecho islámico a la institución de acogimiento legal de un niño o una niña por personas distintas a su familia de origen, siendo la institucionalización de niñas, niños o adolescentes, conforme al marco jurídico internacional de referencia, la última opción. Será el último eslabón, digamos así, que se tendría que acudir en caso de que no se encuentre una familia de acogimiento o familia extensa o pueda reinstalarse con su familia de origen. Como antecedentes, antes de proseguir y en atención a nuestra cultura hispánica, los antecedentes históricos del acogimiento familiar se remontan a los siglos XVIII y XIX, en los que ya existía la figura en España, que sin ser idénticas a lo que hoy entendemos como acogimiento familiar, guardan cierta similitud. En aquella época existía la costumbre de confiar a niños o niñas institucionalizadas a familias que los cuidasen. En relación a esta figura, pues existen tres instrumentos internacionales, de los cuales pues se incorporan precisamente en el sistema jurídico, sobre todo en el mexicano, no obstante que en uno de ellos no es parte, pero que se recogen los principios con base a la Convención de Derechos del Niño.
Para finalizar, señalaré que el acogimiento o incorporación de la niña o niño adolescente no se trata de una adopción, sino de la integración de una niña, niño o adolescente en una familia cuando ésta debe ser separada temporal o permanentemente de sus padres o cuidadores. Es una medida que procede tanto en el orden administrativo, familiar o penal para la protección de la niñez y sus familias biológicas, que evita su estancia en centros de asistencia o protección de menores. Les ofrece la posibilidad de desarrollarse en una familia y mantener, de ser posible, una vinculación con sus padres y hermanos. Tiene una base en instrumentos internacionales y es un fiel reflejo de la doctrina de protección integral como sujeto de derechos, que busca que este niño o niña en lo futuro sea un ciudadano de bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Disponemos de 10 minutos, un cuarto de hora para preguntas, debate, intervenciones, lo que estiméis oportuno. Claro, online no sé si alguien está controlando. No hay ninguna pregunta, ningún comentario. Lucas. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido muy instructiva la segunda mesa también. Una pregunta práctica al profesor Linares, Andrés Linares, cuando hablaba de la posibilidad de tener mayor interrelación entre los tribunales en el ámbito, sobre todo, de la protección de menores. Pues bueno, yo por lo menos he conocido algunos casos prácticos, precisamente también con Sudamérica. En España en la Unión Europea se ha modificado hace no mucho los 2 reglamentos europeos sobre notificaciones y sobre pruebas. Han entrado en vigor, pero se aplicarían efectivamente desde la perspectiva tecnológica de intentar tener comunicaciones tecnológicas entre los tribunales en el 2025. Si por la situación en México han reflexionado sobre una manera práctica de lograr que esa comunicación, esa interrelación entre los tribunales para la protección de los menores pudiese ser más eficaz, quizás a través de entidades, órganos. Yo conozco alguna experiencia en Argentina, ¿no? Que estén al lado de los tribunales, pero que ayuden a la parte práctica de los tribunales, a la que les cuesta más comunicarse, ser flexibles, tener posibilidades de la interacción y la posible relación para construir de verdad un derecho procesal familiar internacional que hoy en día quizás todavía lo vemos un poco lejano. Yo conozco la práctica judicial en Canarias. A los jueces, cuando les llega algo así, entran en pánico, evidentemente, se paralizan, van al juez de la REJUVE. Hay jueces de una red que les intentan ayudar. Los jueces de la REJUVE a veces nos comenta que claman en el desierto, pero es lógico, porque cada uno tiene su práctica diaria y no está acostumbrado. Y algunos casos incluso se han resuelto de forma muy flexible, por ejemplo, con consulados o autoridades diplomáticas de los estados. Si en México existe esa visión o esa posibilidad de intentar hacer esa interrelación un poco más flexible de alguna manera práctica. Claro que sí existe. Primero, este tema de la red judicial de jueces, que a mí me tocó estar en La Haya en 2009, se reproduce en México. En 2010 tenemos una red de protección judicial de la niñez y existe un juez de la red en cada entidad federativa. Sin embargo, yo creo que no se le ha dado la mayor importancia que reviste. Ahí es donde creo que viene mi crítica, precisamente porque no se le ha dado ese contexto. La Convención de La Haya obliga a las autoridades de los 2 países a darse las facilidades que se necesitan. Tenemos ya, por ejemplo, también dentro del Convenio de La Haya, la posibilidad de restituir voluntariamente. Y yo creo que es un tema que deberíamos de acudir. Tuve yo la suerte de ser juez de restitución antes de ser magistrado, y los 4 procedimientos en los que yo intervine fueron restituciones voluntarias. Esto que quiere decir que la mediación a nivel internacional se debe dar, y precisamente yo creo que después de la pandemia todos aprendimos que la comunicación a través de la distancia, a través de estos medios, es muy útil. No tenemos que hacer que el padre solicitante viaje a donde se encuentre el menor retenido o viceversa si nosotros aplicamos estas facilidades que la Convención da. O sea, no tengo que acudir a mi legislación local, sino que tengo que aplicar la Convención. Yo estoy convencido que las leyes de cada país se generan en un poder judicial bajo la soberanía.
pero las convenciones internacionales son pactos entre soberanías. Por lo tanto, una soberanía obliga a sus soberanos y obliga a sus gobernados. Esto creo que se da sobre todo en derecho internacional privado. Sí hemos abierto esa posibilidad, pero no todas las entidades federativas tienen la red que tenemos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos 10 jueces especializados en materia de restitución y adopción internacional, pero las demás entidades federativas a veces cuentan con un solo juez y la extensión territorial no es a veces que se pueda cubrir. Aquí también estamos con nosotros otro de los jueces de la red. Desde mi punto de vista, sí hemos avanzado en México, pero no lo suficiente. Creo que cuando dejemos de aplicar nuestro derecho interno y aplicamos la convención tal como está, llegaremos a ese punto. Pero sí se existen las comunicaciones online y también la posibilidad de tener la mediación antes de acudir al procedimiento coactivo. Entonces, damos por concluida esta primera mañana y quedamos emplazados para las 4 de la tarde en este mismo lugar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.